El dispositivo elegido es un disipador de CPU. Buenos días, tardes o noches, compañeros, maestro o personas que estén viendo este video. Yo soy López Ortega Roque Eduardo, estudiante de la carrera de Mecatrónica en el CSIC número 1 del grupo 3IM52. Esta vez les voy a presentar un video llamado Componentes de un sistema mecatrónico. Estamos a 20 de septiembre del 2021. Todos sabemos que los componentes eléctricos de un PC se calientan cuando están en funcionamiento. Todos estos componentes suelen tener un consumo eléctrico, parte del cual se convierte en calor. Este calor necesita ser eliminado del componente, si no puede afectar de manera muy negativa el rendimiento, causando el apagado de nuestro sistema si es calor excesivo. Existen tres maneras de transmitir el calor, pero esta vez les vamos a explicar dos, para hacerlo más corto. El primero es mediante la conducción. El calor puede viajar desde la parte caliente del componente hasta la parte más fría del disipador. La mayoría de estas están hechas de cobre, ya que tienen mayor conductividad eléctrica y térmica. Bueno, y este principio se mantiene siempre que haya una diferencia de temperatura entre ambos componentes. El segundo es la radiación. El calor se libera de otro medio, ya sea aéreo o fluido, pero de igual manera, siempre que existe una diferencia de temperatura entre ambos, es calor. Tipos de disipador de calor. Está el tipo de torre, que es para CPU, una torre de láminas de aluminio atravesada por heat pipes de cobre. Doble torre para CPU. Dos torres de láminas de aluminio atravesadas por heat pipes de cobre en forma de U. Concha para CPU. Es un bloque de láminas de aluminio con un núcleo de cobre. De cámara de vapor, CPU y GPU. Parecido al de tipo de torre, pero tiene un contenedor interno con el líquido que se evapora y vuelve a su estado líquido. Una especie de refrigeración líquida pasiva. Y está por último la refrigeración líquida. Consta de una bomba, un bloque, un depósito y un radiador. Recordemos que el primer disipador que salió al mercado fue el tipo de flor, de Salma. Este tipo de disipador es como el tipo concha, pero este tiene una placa de metal y por fuera láminas de cobre, enfriando poco a los procesadores para que funcionen mejor. Este procesador no era tan eficiente, ya que no entraba y expulsaba una corriente directa al procesador, sino con el puro frío de metal se enfriaba, entonces esto duraba muy poco. Este siguiente disipador es el que llamamos de torre. Este disipador se caracteriza ya que incluye un ventilador que funciona cuando lo conectas a la placa madre. Este ventilador introduce y extrae aire hacia una pequeña placa, ya sea de cobre o de aluminio, o algún metal para que haga contacto directo al procesador. Este ya tiene pequeñas piezas electrónicas y mecánica dentro de él, para que se prenda el ventilador automáticamente, que se prenda la computadora, y para que las aspas de este disipador giren. Este es el que más conviene para mantener tu bolsillo estable y no gastarte cantidades muy grandes de dinero en un disipador líquido. El último disipador que vamos a ver en este video es el líquido. Este se compone de una bomba que se encarga de mover el líquido refrigerante que hay dentro del circuito. También ocupa un bloque de GPU, que es el que hace contacto con el procesador o con una placa para enfriar el procesador. Necesitaremos unos tubos o tuberías, racores para las juntas, un radiador, ventiladores y el líquido refrigerante. ¿Cómo lo hacemos funcionar? Colocamos un bloque de CPU que hace contacto, cuya base generalmente es de cobre, igual que en los disipadores por aire, pero pues también hay de metal o de aluminio. Por dentro del bloque de CPU tenemos el líquido refrigerante, que por sus propiedades es capaz de calentarse y enfriarse muy rápidamente. Algunos le echan pura agua, anticongelante, incluso nitrógeno líquido, pero esos ya son muchísimo más especiales. Entonces, el líquido caliente sale del CPU, circula por los tubos hasta el radiador. El radiador, que algunas veces es el depósito de líquido refrigerante, conecta los tubos con el CPU y tiene unos ventiladores que están enfriando el líquido que entra al radiador. Con esto, el líquido que se calienta del CPU se enfría mandándolo directo al bloque de CPU ya frío, haciendo que baje la temperatura de este. Esa es la función del radiador.
Gracias a todo este proceso se consigue mantener el hardware a una temperatura mucho más baja de lo normal, lo que da margen a forzar su velocidad de reloj para conseguir un mejor y mayor rendimiento. Eso sí, requiere un mantenimiento más exigente que en la refrigeración común por aire. Y bueno, esto verifica que este dispositivo es mecatrónico, ya que contiene las 4 características fundamentales para que este sea mecatrónico. Pues tiene control, componentes electrónicos y de mecánica y software de computación. Entonces, ya que es controlable desde un software especial para el modelo de tu disipador y controlar sus temperaturas y los ventiladores conforme giran. Muchas gracias al profesor Fermín Vázquez, ya que gracias a él y al trabajo que dejó pude hacer este video. Nos vemos pronto.